Bueno, pues buenos días otra vez. Terminé mi entrada anterior diciendo que milenios de civilización progresiva, de conocimiento, no han logrado avances significativos en la naturaleza intrínseca de la condición humana, en la carga de angustia existencial, patrimonio de nuestra condición, ni tampoco hemos logrado avances significativos en la organización de nuestras sociedades, de nuestra vida en colectividad, ni con nuestra propia cultura, ni mucho menos con otras culturas, siempre dominaciones, violencias, guerras, la insolidaridad, la explotación del hombre por el hombre, la asignación del medio, en fin, la locura generalizada de las sociedades en las que vivimos. Y terminaba con una cita de Séneca que decía, viendo el estado del mundo, la sabiduría ha tomado la única decisión sensata, volverse loca. No es una cita de Séneca. No significa que las ciencias sociales no hayan tenido importantes avances conceptuales en todos los órdenes de su conocimiento y parcialmente en su aplicación, ni que sean menores los trabajosos edificios religiosos, filosóficos, jurídicos, políticos, morales y comerciales que de alguna forma nos ha permitido acceder hasta este incierto nivel de civilidad. Significa que tenemos grandes sueños y grandes palabras y que las convertimos todas en miserables realidades. Que todavía estamos muy lejos del universo de civilidad al que legítimamente debemos aspirar si esperamos tener un futuro como especie, y que esta esperanza de futuro es cuando menos problemática sin que la educación asuma que su principal misión no es impartir conocimientos, que también lo es formar personas íntegras e integradas en los valores profundos y fundamentales del ser humano, la honestidad, la integridad, el juicio sereno, justo y benevolente, la generosidad, la tolerancia y la solidaridad, y ser preparados básicamente para lo que serán toda su vida, ciudadanos participativos y comprometidos, responsables con un mundo entendido como un todo y una humanidad que es una y somos todos. Ese es el tipo de seres humanos que tenemos que fabricar si queremos tener un futuro. Fabricar es una expresión demasiado fabril, formar. Marco Aurelio nos dejó dicho, ten muy presente que los hombres, hagas lo que hagas, siempre serán los mismos. Yo no lo creo, pero también digo que no hay redención posible de la condición humana sin educación. No creo el pensamiento pesimista de Marco Aurelio, es verdad, pero no hay redención de la actual condición humana sin educación, pero en otros niveles de educación y otros valores de educación. No del cambio de la moneda, sino otras cosas, ¿verdad? Y Freeman apostilló, como el hombre es el mismo en todas las edades, la historia del hombre es la misma en todas ellas. Joder, son pensamientos tremendamente pesimistas, pero mira la historia y es verdad. Y estas afirmaciones son precisamente las que debemos superar hacia un arquetipo de hombre capaz de alumbrar futuros más prometedores que los que la historia nos ha dejado. Comilla, la historia de Europa y la del mundo es solo la de un inmenso matadero humano. Lo dijo Hegel. Y es verdad. La historia del mundo es la de un inmenso matadero humano. Cosa absolutamente distinta ocurre con las ciencias de la naturaleza, cuyos frutos son esplendorosos, con la necesaria precisión de que algunos o muchos de ellos pueden estar envenenados y cuyas aportaciones están configurando una realidad que en poco tiempo cuestionará la totalidad del precario edificio social tan inadecuadamente construido y tan inadecuadamente cimentado para poder integrar las nuevas realidades con las que la humanidad deberá enfrentarse en un futuro que ya está aquí. No lo veis, pero el futuro ya está aquí. Ya está aquí, va a cambiar absolutamente todo. Es un futuro para el que ya no tenemos tiempo, que bien gestionado puede acercarnos a los mejores sueños y inadecuadamente gestionado de las inadecuadas bases de la actual conceptualización del mundo, seguramente nos acercará a nuestras peores pesadillas. Los orígenes del conocimiento científico están asociando a las primeras muestras culturales de la humanidad, las industrias líticas, y sus raíces más profundas se asientan en las más antiguas civilizaciones humanas, Mesopotamia, Egipto, India y China. Sin embargo, debemos al genio griego la sistematización del conocimiento. Hago un inciso aquí.
El genio griego se alimentó de una forma tremenda de la civilización egipcia. Todos los pensadores importantes griegos estudiaron en Egipto y mamaron de la fuente egipcia realmente una gran parte de todo lo que nosotros pensamos que la base de la civilización occidental es Grecia y Roma, y es verdad, pero todos, o una buena parte de ellos, estuvieron estudiando en Egipto. Bueno, pues son los que de alguna forma verbalizan y proclaman las primeras formulaciones de la teoría científica y la definición de las primeras herramientas de los métodos, del razonamiento, de la lógica, de la observación, de la experimentación y de la formulación de teorías que explican, resumen y generalizan las leyes implícitas en el fenómeno estudiado. Se da por supuesto que la primera explicación de la naturaleza, fuera de su orden mágico y mitológico, se lo debemos a Tales de Mileto, primer filósofo natural, 600 años antes de Cristo, que nos ostenta el honor de ser el padre del pensamiento científico, que junto con los filósofos jónicos presocráticos expresó por primera vez que el mundo podía ser expresado y explicado desde la razón. Pensamiento que fue ignorado durante siglos y que no volvió a nosotros tal concepto prácticamente hasta la Ilustración. Las religiones se ocuparon de que esto fuese así. Y yo amo a las religiones, he sido educado en una religión bastante estricta en mi tiempo, pero realmente el disparate tremendo que las religiones han cometido con el conocimiento es una cosa que yo nunca les perdonaré, de un modo que agradezco las cosas que han hecho positivas, desde luego eso, desde luego no. Si bien la auténtica formulación de un razonamiento sistemático, de la auténtica herramienta científica por antonomasia, la lógica, se la debemos a Aristóteles y a Platón, pensadores de tal capacidad que una buena parte de la conceptualización de la cultura occidental y del mundo todavía se asienta en sus formulaciones después de casi 2400 años. Y todo el lejano oriente sería difícilmente entendible sin Confucio, Lao Tse y Buda, que son el basamento de una filosofía moral que ha sostenido durante milenios su vida colectiva. Hubo un tiempo en que Aristóteles, el pensamiento grecorromano, guió a los sabios judíos, musulmanes e incluso cristianos, mucho menos, por el camino de la filosofía y de la explicación racional del mundo en la Alta Edad Media, pero pronto se perdió en manos de la escolástica y del dogmatismo religioso en ambos mundos. En el Islam, un poco más tarde, sobre el siglo XIII. Nosotros lo perdimos antes, el Islam un poco después. Los sabios cordobeses, el musulmán Averroes, por medio de la incoherencia, refutación de la refutación, en contra de la tesis de Al-Ghazali, expresadas un siglo antes en la incoherencia de los filósofos, donde proponía eliminar la filosofía de la religión, ya que en su opinión los filósofos no podían dar respuestas racionales para cuestiones metafísicas, tesis vencedora a la larga y responsable del estancamiento científico y filosófico del mundo islámico, que abandonaron a Avicena y a Averroes, a todos los importantes en beneficio del fanatismo religioso, del dominio de las religiones sobre el conocimiento. Y el judío Maimónides, que por medio, también cordobés, que por medio de su guía para los perplejos, perplejidad provocada por las evidentes contradicciones entre el conocimiento objetivo y los dogmas religiosos, pretendieron en tan tempranos tiempos conciliar la filosofía y la religión más o menos con la idealista y bien intencionada idea central de que ninguna verdad objetiva puede estar en contra de ninguna religión. Ojalá lo hubiéramos asumido. Un pensamiento tan sencillo y tan evidente, que ninguna verdad objetiva puede estar en contra de ninguna religión. Es que es una cosa tan evidente, es un simple pensamiento. Ojalá lo hubiéramos asumido en su tiempo. Estamos hablando del siglo XI, estamos hablando del siglo XII. Ojalá terminemos por asumirla alguna vez. En el siglo XXI, 1000 años después, estoy diciendo exactamente lo mismo. Muchos siglos después, Schopenhauer dictaminó, comillas, ¿crees o filosofas? Una cosa o la otra, pero ambas no. O crees, es decir, te mueves por la fe o haces filosofía. Las dos cosas no. Y nuestro contemporáneo, Remy Bros, constata el día de hoy que, comillas, ninguna de las tres religiones monoteístas han logrado generar una auténtica filosofía, pues el dogma religioso infecta, diluye y torna imposible la filosofía, que no puede vivir y volar
si no es autónoma y queda fuera del aliento fétido teológico. Y lo de fétido lo añado yo. El mundo cristiano pudo salirse de Senegal con el Renacimiento y la Ilustración, separando radicalmente la filosofía y la religión a partir de Kant. Y las universidades, Bolonia, Oxford, Sorbona, Salamanca, etc., a partir del siglo XI a Tinisio. Pero la libertad de pensamiento no se produjo hasta varios siglos después, pero el mundo musulmán continúa en el dogmatismo religioso que ha sepultado a los científicos y a los filósofos, paralizando en una larga noche oscura y medieval sin frutos el desarrollo del conocimiento, de donde parece que no quieren salir, muy al contrario, sumergiéndose más y más en el pasado, olvidando a los tan ortodoxos creyentes que con tan cómoda facilidad lo que Mahoma les dejó dicho. Mahoma dejó dicho lo siguiente: la búsqueda del conocimiento es el deber de todo musulmán y debe buscarlo desde la cuna hasta la tumba. El que viaja en pos del saber, viaja por el sendero de Dios hacia el paraíso. ¿Lo habéis olvidado, hermanos islámicos? Universidad de Al-Qarawiyyin en Fez, Marruecos, 859 después de Cristo. La más antigua del mundo en la Edad Media. La más antigua del mundo en la Edad Media. Universidad Al-Azhar, 975 después de Cristo, aun cuando en el mismo país, Egipto, tuviera universidad 2400 años antes. En China, Nankín, en el 259 después de Cristo. Y en Occidente la primera universidad fue en el Califato de Córdoba, bajo Abderramán III, siglo X, donde además por primera vez se asocia un hospital a la escuela de medicina. ¿Lo sabíais? Un conocimiento de singular importancia, tanta importancia que ha configurado toda la realidad posterior del conocimiento, es la aparición de la lógica matemática. Las matemáticas son un descubrimiento netamente humano, igual que la música y la poesía, con la que tantas similitudes profundas comparte. Yo tenía un amigo matemático y poeta que hacía poesía con las matemáticas. Comillas. Cuando Dios canta para sí mismo, canta álgebra. Cerrar comillas. Y que ya evidenciaron en tempranos tiempos los pitagóricos mundos donde es tan fácil perderse hacia el delirio y la locura, ya que no pueden deducirse de la observación de la naturaleza. Es un invento netamente humano porque no se puede deducir de los fenómenos de la naturaleza, solamente del intelecto. Comillas. El sentido del número, el sentido matemático, evolucionó para extraer del mundo unas verdades que existen independientemente de las mentes que las comprenden. Pinker. Cerrar comillas. Es una lógica simbólica, patrimonio exclusivo del genio de la especie, que como lenguaje y como instrumento permiten acceder al conocimiento y a la explicación primera y última de toda la realidad observable. Todo puede ser expresado en lenguaje matemático. Comillas. La realidad está escrita en lenguaje matemático. Y Galileo afirmaba que sin matemáticas la filosofía es una errancia confusa por un laberinto tenebroso. Comillas. Las matemáticas son la puerta y la llave de toda ciencia, que dijo Bacon. Y lo dice alguien que no es matemático y que, en fin, que se defiende con las matemáticas muy justito, pero es tan evidente. Desde el punto de vista del pensamiento es tan evidente. Pues las matemáticas son un río inmenso del conocimiento humano donde finalmente todo va a parar, donde finalmente lo cierto se separa de lo falso, donde todo se asume y se hereda, se corrige, se potencia. Cuadrado 8/9 del diámetro del círculo, pi, proporción áurea, phi, 1,61,803, conocido y usado desde los tiempos remotos, pero evidenciado por Euclides, padre de la geometría. El otro fundamental número irracional, tal vez ambos, el pi y el phi, unidos en la pirámide de Keos, en los templos griegos y en Leonardo. La prodigiosa relación también mantenida con la serie de Fibonacci, y de esta con la espiral de Durero, y con las pautas del crecimiento en la naturaleza, que pudieron tal vez indicar una relación proposicional entre la vida y el universo, aun cuando simplemente sea que ya sería enorme a niveles matemáticos donde se justifica. Si esto es así, si esta relación, que es evidente que existe, es tan maravilloso, ya que, comillas, nos pone a nosotros mismos y al universo dentro de la misma ecuación. Qué maravilloso pensamiento, ¿verdad? Cabrilla
Plimpton 322, donde los sumerios utilizan la trigonometría antes de Hiparco de Nicea y el teorema de Pitágoras 1000 años antes que él. Divino triángulo 345, regla máxima de los egipcios y los babilónicos, geometría sagrada, donde 2000 años antes ya estaba implícito y explícito el teorema de Pitágoras, que sin embargo fundamenta las matemáticas modernas, mitad con rigor científico, mitad con delirios numerológicos. Comillas, el razonamiento matemático puede considerarse más bien esquemáticamente como el ejercicio de una combinación de dos instalaciones que podemos llamar la intuición y el ingenio. Es un pensamiento de Turing. Yo creo que uno de los seres humanos más maltratados de la historia del mundo. Es el padre de los ordenadores, fue virtualmente el vencedor él solo de la Segunda Guerra Mundial y fue perseguido y denigrado por sus tendencias sexuales, los disparates de la humanidad. Sin embargo, Pitágoras y otros muchos pensadores han tenido la especial fortuna de que la escritura sumeria egipcia no pudo volver a entenderse hasta el siglo XIX. Gran parte de la historia del conocimiento en muchas materias en su tiempo reconocerá las enormes aportaciones de la cultura china, hindú, sumeria, egipcia y babilónica, ya que el conocimiento de las ciencias objetivas es solo un río por el que finalmente debemos de navegar todos. Esta es la maravilla de la ciencia. Las ciencias objetivas es el mismo río para todos. El día que consigamos que las ciencias sociales sean el mismo río para todos, será otro mundo en el que vivamos. En la base fundacional de Occidente están determinantemente Egipto, ya que nuestros más importantes pensadores, Heródoto, Tales, Sócrates, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Hipócrates, Euclides, entre otros muchos, ahí estudiaron en la primera universidad conocida, fundada sobre el 1400 a.C., en la ciudad que hoy se conoce como Luxor, y que llegó a tener hasta 100.000 estudiantes. Lo repito, hace 3.400 años, en Luxor había una universidad que tenía 100.000 estudiantes. Hiparco de Nicea en el siglo II a.C., astrónomo que fundamentó la trigonometría, Arquímedes con su precisa aproximación a la prodigiosa aventura de atrapar el elusivo pi, y que hoy en un cálculo no secuencial sabemos los anteriores y posteriores del 3.000 billones decimal, y tantos otros conocimientos, singulares aportaciones también de la cultura árabe, entre otros el tardío descubrimiento del cero, de procedencia hindú, si bien su primitiva expresión ya se recoge en Babilonia y en Egipto en el 2000 a.C. y en el Almagesto de Ptolomeo, y parece que la primera cultura que llegó a este concepto fue la maya, al descubrimiento del cero, pero sin repercusiones para otras culturas debido a su aislamiento, pero debemos su difusión a los árabes y en Europa a Fibonacci en el siglo XII y al uzbeco Al-Qadimi, que en Bagdad, donde en ese tiempo en su escuela de traductores, Casa de la Sabiduría, se polarizó el conocimiento humano bajo Harún al-Rashid, nos proporcionó el álgebra, comillas, el arte de la simplificación, sobre los 800 de nuestra era, más las enormes aportaciones de Omar Khayyam en el siglo XI, quien entre otras muchas cosas aportó los primeros conceptos de una geometría no euclidiana que no se reinició en Occidente hasta el siglo XIX. Y la geometría algebraica, ecuaciones cúbicas y un concepto de la función y numéricas como las ecuaciones polinómicas. En el siglo XI. Un irónico pensador, Spencer, hace notar que las grandes aportaciones del Islam a la cultura occidental en los tiempos modernos fueron el descubrimiento de América, ya que al cerrarnos el paso por tierra al comercio con Oriente nos obligó a encontrar un acceso marítimo a los europeos, y la enorme aportación cultural que por huida recibimos de aristotélicos y platónicos que se refugiaron en Europa huyendo del Islam tras la caída de Constantinopla en 1453, lo que seguramente propició el inicio del desarrollo del Renacimiento. Es un pensamiento realmente demoledor y muy irónico, esa aportación de la cultura árabe por huida. Y lo dejamos aquí. Continuaremos. Un cordial saludo a todos
seguiremos hablando de la ciencia en este capítulo.